Bueno, buenos días, perdonad el retraso, hemos tenido problemas técnicos con el ordenador, vamos a intentar no volver a hacerlo aquí porque siempre tenemos problemas. Bueno, bienvenidos a la 7ª edición de los coloquios de física. Hoy vamos a cambiar a física de materia condensada. Vamos a ver, tenemos la enorme suerte de tener a María José Calderón, que es la presidenta del Grupo Especializado de Física de Estado Sólido de la Real Sociedad Española de Física. Bueno, la división, efectivamente, que nos hemos cambiado hace poco a división. María José, por tanto, es la jefa de muchos de nosotros dentro del grupo y ella hizo la tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Luego ha estado danzando por el mundo, por Washington, por Cambridge, y luego ha terminado en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, que es parte del CSIC, donde hace teoría sobre todo hace de superconductividad y otras cosas similares, y nos va a hablar un poco de la historia de la superconductividad y nos va a hacer alguna demostración de qué puede hacer la superconductividad. Como la webcam no funciona, cuando vaya a hacer demostraciones os podéis acercar un poquito pues, para ver mejor las cosas de demostración que tiene. Bueno, adelante. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de...
Y, de hecho, la razón por la que se llegó al descubrimiento fue que Onnes fue capaz de licuar helio. Entonces, durante todo el siglo XIX hubo muchos intentos de licuar distintos gases. Entonces Faraday empezó con los primeros, pero no era capaz de licuar el hidrógeno ni otros muchos gases, y de hecho los llamaba gases permanentes. Entonces fue el trabajo de muchos investigadores durante todo el siglo XIX el que llevó al final, en 1898, a poder licuar el hidrógeno. Eso lo hizo Dewar, que además de esto inventó el termo, y eso que tenéis ahí azul es un Dewar, ¿vale? Se llama así en el ámbito científico, aunque bueno, es el mismo principio que el termo del café, ¿vale? Y cuando se consiguió licuar el hidrógeno, pues se consiguió bajar las temperaturas a 20 Kelvin, ¿vale? O sea que digamos que esta búsqueda de intentar licuar los gases era una búsqueda fundamental por el hecho de saber si se podían o no se podían licuar, pero también nos permitía algo muy importante, que era poder bajar la temperatura y poder estudiar las propiedades de los sistemas a muy baja temperatura. Y esto era lo que quería hacer Onnes. Él quería poder bajar aún más la temperatura. ¿Y cómo lo puedes bajar? Pues buscando un gas que tenga una temperatura crítica más baja. Y esto era el helio. El helio es un gas noble y el más ligero, con lo que pues, era el más difícil de licuar. Y hubo una carrera ahí entre Dewar por un lado, Onnes por otro, y al final fue Onnes el que desarrolló un laboratorio o un aparato para hacer este procedimiento mucho mejor, con lo que en 1906, 8 años después que Dewar, consiguió licuar el hidrógeno otra vez, pero en mucha mayor cantidad que Dewar, y 2 años más tarde solo ya consiguió licuar el helio. Y esto le permitía ponerse en 4 Kelvin. ¿Y qué es lo primero que quiso hacer este investigador? Pues ver qué pasaba con la resistencia de los metales a muy baja temperatura. Entonces había 3 teorías. Estaba la de Lord Kelvin, que pensaba que cuando un metal le bajas mucho la temperatura, la resistividad que estaba bajando se haría muy grande, porque pensaba que los electrones iban a quedar como congelados y entonces iba a haber mucha resistencia al paso de la corriente. Mathieson pensaba que se iba a quedar estable, o sea que no iba a cambiar, ya muy cerca del cero absoluto, y Dewar pensaba que iba a bajar y se iba a hacer cero justo a 0 Kelvin. Entonces empezaron a hacer este experimento y para ello eligieron mercurio. Y eligieron mercurio porque es muy fácil de quitar impurezas y tenerlo puro. Y pensaban que, bueno, que si querían medir bien la conductividad o la resistividad y no tener pues, efectos de impurezas, necesitaban tener algo muy puro. Y eso lo hicieron con el mercurio. Y cuando lo midieron, esto es lo que midieron. Empezaron a medir resistencia, tenían, pues, bueno, aquí no se ve mucho, estos son 4 Kelvin. Y entonces, pues bueno, tenías los valores típicos que se esperaban, y luego de repente desaparecía y no dejaban de medir resistividad o resistencia, ¿vale? Entonces os podéis imaginar que cuando vieron esto, que no se parecían nada a estas predicciones o estas teorías, pues pensaron que habían cometido algún error. ¿Y cómo se dieron cuenta de que no lo era? Pues porque en algún momento que les subió la temperatura, volvió a aparecer la resistencia. O sea, que no es que hubiera un cortocircuito, sino que estaba todo funcionando bien. Realmente la resistividad se estaba yendo a 0. Y además tuvieron suerte con el mercurio, porque si hubieran elegido otro metal, por ejemplo el oro, habrían encontrado esto. Con lo que podrían haber pasado muchos más años antes de descubrir un superconductor. Bueno, pues esto fue en 1911. En 1913... le dieron el premio Nobel a Onnes, pero si veis, no se lo dan por descubrir la superconductividad, se lo dan por sus investigaciones en las propiedades de la materia a baja temperatura, que además, bueno, pues vino asociado a poder producir helio líquido. Y con esto, no solamente se descubrió la superconductividad, sino que también se fundó lo que es la física de bajas temperaturas, que ahora hay laboratorios, tenéis uno aquí, de física de bajas temperaturas, y por mucho tiempo había muy pocos laboratorios que tuvieran esta tecnología para poder bajar la temperatura tanto y ver qué pasaba a bajas temperaturas. Bueno, entonces,
esto es lo que observaron, pero nosotros queremos saber qué es un superconductor, qué es lo que está pasando por ahí dentro. Pero primero vamos a recordar lo que es un conductor. Entonces, bueno, sabéis que los conductores pues conducen la corriente eléctrica, cumplen la ley de Ohm y se resisten al paso de la corriente. Y esta resistencia al paso de la corriente hace que se pierda energía en forma de calor, que es la ley de Joule. Y bueno, esta ley de Joule, de hecho, es bastante útil para hacer las tostadas por la mañana, para secarnos el pelo, ¿no? Porque estamos produciendo calor con electricidad. Bueno, pues en un superconductor no hay resistencia y entonces no se pierde energía en el transporte de la corriente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una pila, eso es un conductor normal y necesitamos ponerle una pila siempre porque al tener resistencia al paso de la corriente va perdiendo energía, le tienes que dar más energía. Pero cuando tienes un superconductor, una vez que tienes la corriente circulando en el superconductor, le puedes quitar la fuente de energía y la corriente seguirá circulando para siempre, ¿vale? Eso es lo primero que se observó de los superconductores. Entonces, ¿me podéis nombrar algún superconductor? Aparte del mercurio. ¿Creéis que hay muchos, que hay pocos? El bismuto, pues ahora no lo sé. Bueno, a lo mejor ni está aquí. Bueno, esta es la tabla periódica y todos los elementos que tienen color rojo, verde o amarillo son superconductores, ¿vale? Y esto es solamente el principio, porque estos son sin hacer compuestos, ¿no? O sea que hay muchísimos elementos, o sea, muchísimos compuestos que son superconductores. Y además muchas cosas que conocéis, ¿no? Pero claro, no el aluminio, por ejemplo, ¿no? Son materiales que son muy comunes, pero no nuestra experiencia con ellos no es de materiales superconductores, porque, como hemos visto antes, normalmente, o sea, las temperaturas críticas o la temperatura a la que se hacen superconductores es muy baja, ¿vale? ¿Y cómo de baja? Pues es más baja que la temperatura más baja que tenemos en la Tierra, que sería la temperatura en la Antártida. Y el superconductor que tiene la temperatura crítica más alta sin aplicar presiones bestiales es un tipo de cuprato que luego os enseñaré y superconduce por debajo de unos 140 Kelvin. Entonces necesitamos enfriar pues con gases, con aire líquido, como por ejemplo el nitrógeno, para poder llegar a observar la superconductividad en estos materiales. Y si queremos en otros materiales como el mercurio, tenemos que enfriar con el helio. Bueno, entonces ya hemos visto la primera propiedad, que es que los superconductores no se resisten al paso de la corriente eléctrica. Pero esto no define el superconductor. El superconductor se define además por una segunda propiedad, que es cómo se comporta un superconductor frente a un campo magnético. Y esto es lo que se denomina el efecto Meissner, aunque fueron dos personas las que lo descubrieron, Meissner y Ochsenfeld, pues por cosas de la vida se quedó como el efecto Meissner. Entonces, bueno, sabéis que los imanes crean campos magnéticos. No sé, ¿habéis visto alguna vez un campo magnético? ¿Os han enseñado con limaduras de hierro? ¿No? Bueno, aquí es donde habría venido bien tener la cámara, pero lo podéis pasar, os lo paso. Soy ruidosa. A ver. Esto son limaduras de hierro, creo, y he puesto un imán dentro y podéis ver exactamente lo que tengo ahí pintado, pero en 3 dimensiones. ¿Vale? Ese es el campo magnético. Y tenemos unas líneas que van de un polo al otro. ¿Vale? Entonces la pregunta que queremos contestar es ¿qué pasa si aproximamos un imán y un superconductor? Sí, no lo torzáis, que se cae. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando los pones juntos? Os voy a enseñar, esto es un superconductor, luego lo veréis de cerca, ¿vale? Es una piedra negra, esto es un cuprato, eso es un superconductor de los que superconducen a las temperaturas más altas, ¿vale? Y en el próximo vídeo tenemos eso. Veis aquí, este es el superconductor, esta pastilla negra, encima tenemos un imán, como uno que tengo en el bolsillo que no puedo sacar,
¿vale? Pero este era para grabar algo, ¿no? Lo quito ya, vale. Bueno, es un imán como este, ¿vale? Entonces ya vamos a retroceder un poco para que lo veáis. ¿Puedo o no? Así. Vale. Entonces, a temperatura alta, esto no es un superconductor, entonces puede pasar el campo magnético a través suyo, pero en cuanto bajamos la temperatura y tienes una transición de metal a superconductor, se expulsa el campo magnético. Y la implicación, o sea, lo que implica esto es que el imán puede levitar encima del superconductor, ¿vale? Que es, bueno, pues lo que ilustramos aquí. Y las líneas de campo, si las pudiéramos medir, harían esto, evitarían el superconductor. Bueno, no termina todo aquí, o sea, estas son, hemos dicho que tenemos dos propiedades, pero el comportamiento frente a los campos magnéticos no es el mismo para todos los superconductores, y eso es importante porque aquí tenemos un superconductor que es cualitativamente diferente de los primeros que se descubrieron. El efecto Meissner original correspondería a un superconductor tipo 1, bueno, el efecto Meissner es esto, ¿no? Pero el superconductor que tengo aquí es un superconductor de tipo 2 y su comportamiento frente al campo magnético es diferente. Entonces os lo voy a explicar para que luego entendáis lo que vamos a observar. Esto es un diagrama de fases. Vale, esto es un... Sí. ¿Has sido tú? Bueno. Bueno, entonces, esto es un diagrama de fases, ¿vale? Tenemos aquí un campo magnético aplicado y aquí tenemos la temperatura. Entonces, os he comentado que la superconductividad ocurre por debajo de una determinada temperatura, que es la temperatura crítica, pero también, o sea, eso quiere decir que al aumentar la temperatura podemos destruir la superconductividad, pero también podemos destruir la superconductividad aplicando un campo magnético, ¿vale? Entonces, cuando aplicas un campo magnético, lo primero que ocurre es el efecto Meissner, es decir, la repulsión de las líneas de campo, pero si el campo magnético es muy fuerte, al final destruye la superconductividad y puede pasar el campo magnético porque ya es el estado normal. Bueno, esos son los tipo 1, como el mercurio, pero los cupratos, que son tipo 2, como el que tengo aquí, tienen un comportamiento diferente. Cuando aplicas un campo magnético pequeño, tenemos una fase, estas que expulsan las líneas de campo exactamente igual, una fase Meissner, pero para un campo más grande llegan a un acuerdo la superconductividad y el magnetismo. Y el acuerdo consiste en que el superconductor deja que penetren parte de las líneas de campo y esto forma lo que se llaman vórtices, ¿vale? Y el permitir que pase parte del campo magnético lo que hace es que perdure la superconductividad hasta campos magnéticos más altos. Y esto es importante para algunas de las aplicaciones que os puedo comentar después. Entonces, bueno, este tipo de sistemas pues desarrolla estos vórtices, o sea, los vórtices son líneas que atraviesan el superconductor, donde se ha destruido la superconductividad, justo en esas líneas pasa el campo magnético, pero a su alrededor se inducen unas corrientes eléctricas superconductoras que lo que hacen es que el resto del superconductor ni se entere de que hay campo magnético, ¿vale? Y esto es una imagen de verdad de los vórtices que se puede conseguir con técnicas de STM, poniendo unas partículas magnéticas muy pequeñitas que se van donde están los vórtices, donde hay magnetismo, y así podemos ver cómo están distribuidas en el espacio. Podéis ver que están ordenadas, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, ya hemos visto... las dos propiedades de los superconductores, que es que no se resisten al paso de la corriente, que expulsan los campos magnéticos, pero en realidad lo que nos atañe a nosotros es por qué ocurre esto, ¿no? Bueno, pues el por qué llegó en 1957 de la mano de Bardeen, Cooper, Schrieffer, que explicaron la superconductividad que se había descubierto en 1911. O sea, habían pasado muchísimos años desde el descubrimiento hasta la explicación. ¿Y por qué pasó tanto tiempo? Bueno, era un problema complicado, pero era un problema que además, para poderlo resolver,
necesitábamos saber cuántica. Y la cuántica básicamente se desarrolló en esas décadas. Entonces, tuvieron que esperar realmente a tener el conocimiento para poder explicar la superconductividad. Y una curiosidad, ¿habéis oído hablar de alguna de estas tres personas alguna vez? Cooper, no, pero no el de la serie. Bueno, pues Bardeen es la única persona que tiene 2 premios Nobel de física, ¿vale? Porque por la teoría BCS, que se llama teoría BCS, esta teoría, por las iniciales de los 3 descubridores, les dieron un Nobel, pero a Bardeen también le dieron otro Nobel por el descubrimiento de los transistores. O sea, que es una persona bastante relevante en la historia de la tecnología. Bueno, entonces, como os he comentado, volvemos a la teoría. Para poderla desarrollar necesitamos saber cuántica y más cosas. También que cuando tú juntas muchos electrones no se comportan como una simple suma de lo que son, sino que pueden emerger nuevas propiedades. Y una de esas nuevas propiedades que puede emerger es la superconductividad. Entonces, bueno, así rápido, para ponernos en contexto, la física cuántica, supongo que habéis oído cosas, ¿no?, sobre física cuántica, tampoco hay que me voy a meter en mucho detalle, pero cuando tienes que pensar en física cuántica tienes que pensar en las partículas como ondas y tenemos, bueno, pues que la función de onda al cuadrado nos da la posición de la partícula y su fase pues puede producir que haya interferencias. Es como las ondas normales, o sea, las ondas que conocéis, como las ondas en el agua, que pueden tener interferencias entre ellas. Bueno, pues lo mismo podemos tener, pero con las partículas subatómicas. Pero no solamente necesitamos la física cuántica, sino que tenemos muchas partículas que interaccionan y, como ya he comentado, eso da lugar a fenómenos emergentes. Como lo mismo, o sea, los fenómenos emergentes están en la naturaleza, en muchísimos sitios. Por ejemplo, nosotros podemos saber perfectamente cómo es una neurona, todas sus partes, cómo funciona una neurona aislada, pero de ahí a llegar a cómo funciona la consciencia hay que pegar un gran salto cualitativo. Eso es un comportamiento emergente. Y otro comportamiento emergente es, por ejemplo, el de un pájaro, que tú puedes saber cuáles son sus costumbres o cómo funciona biológicamente, pero de ahí a entender cómo se organizan para moverse por el cielo todos juntos, pues no es trivial, ¿no? Bueno, ese es el comportamiento emergente. Bueno, dentro del contexto de la física de la materia condensada, fue Phil Anderson, en 1972, el que señaló la importancia de la emergencia en la ciencia, en particular en lo que era la física del estado sólido, que poco después pues ya se generalizó y se empezó a llamar física de la materia condensada. Hizo este artículo, More is Different, en el que decía, por ejemplo, esto. Esto es un extracto del artículo, y entonces decía: las entidades elementales de la ciencia X obedecen las leyes de la ciencia Y. Y ponía varios ejemplos. Por ejemplo, la biología celular obedece las leyes de la biología molecular. Pero cómo pasas de una a otra no es trivial. De la misma forma, tú puedes entender cómo son las partículas elementales físicas, pero eso no te permite llegar de una forma trivial a cómo es el estado sólido o un estado como la superconductividad. Entonces surge la emergencia, ¿vale?, los fenómenos emergentes, como opuesto al reduccionismo, que sería pensar que si conocemos cómo funcionan, cómo son las partículas subatómicas, ya sabemos cómo funciona todo lo demás. Obviamente, emergencia y reduccionismo no son excluyentes, y os recomiendo que leáis un artículo que ha salido hace muy poco. Se puede encontrar en un repositorio de artículos que se llama Archive, con este código, y es un ensayo sobre emergencia y reduccionismo desde el punto de vista de un físico de la materia condensada, que es Piers Coleman, y es muy interesante ver cómo el punto de vista reduccionista y el punto de vista de la emergencia pueden colaborar para ayudarnos a entender mejor la naturaleza. Vale. Bueno,
Bueno, y si queréis saber más de física de la materia condensada, la división de física de la materia condensada tiene una web donde tenemos bastante información, sobre todo de la investigación que se hace en España en estas cosas. Pero bueno, vamos a seguir. Estos fenómenos emergentes se empezaron a entender también gracias a Lev Landau, que hizo una teoría sobre transiciones de fase, en las que son teorías en las que tú puedes estudiar las transiciones de fase sin fijarte en qué está pasando microscópicamente, ¿vale? Se utilizan lo que se llaman parámetros de orden, que son macroscópicos, y entonces no hace falta que sepas lo que está pasando microscópicamente para estudiar transiciones, como la que conocemos todos muy bien, de transiciones entre sólido, líquido y gas. Bueno, pues la superconductividad no es más que otra transición de fase. Pero aquí, en vez de mirar el orden de los átomos, como cuando estamos viendo cambios de estado del agua, nuestras partículas protagonistas son los electrones. Y los electrones, por encima de una determinada temperatura, se comportan de una forma, y por debajo de esa temperatura se comportan de otra y superconducen. Entonces, a temperatura alta, ¿qué pasa? Tenemos la resistencia y lo que tenemos es los electrones chocando básicamente entre sí y con los iones. Pero a baja temperatura tenemos una fase superconductora en la que los electrones hacen algo completamente diferente. Primero, forman pares, ¿vale? Eso se llaman pares de Cooper. ¿A alguien le pone nervioso que los electrones formen pares? ¿O nerviosa? Nos han enseñado que los electrones se repelen, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? De repente los electrones quieren estar juntos. Bueno, esto es algo que surge porque los electrones están en un sólido, ¿vale? Y luego os voy a explicar lo que es el mecanismo de la superconductividad, explica por qué se forman estos pares de Cooper. Bueno, pues lo importante es que se forman estos pares de Cooper, y luego estos pares, esto es una forma de verlo, pero en realidad no tiene nada que ver con la realidad, ahora os diré por qué, pero es como si estuvieran todos bailando una misma coreografía, y entonces no se chocan, no hay resistencia, no hay disipación, ¿vale? En la realidad, en los pares de Cooper los electrones no están tan cerca en el espacio, están realmente coordinados, pero pueden estar a muchos nanómetros de distancia, que es muy grande comparado con la distancia entre los átomos, ¿vale? Y en realidad lo que están haciendo todos los pares es hacer una función de onda entre todos, ¿vale? Entonces esto sería la función de onda de Espera, quiero ir hacia atrás. Ahí. Esto sería la función de onda de un par de Cooper. Aquí veis representados como si fueran los dos electrones que están formando un par de Cooper. Y aquí podéis ver lo que sería la transición de fase. Estos son los electrones en un metal normal, y ahora vamos a bajar la temperatura. Se forman los pares, que ahora ya esto es un par, porque tienen la misma función de onda. Y ahora, si tienes en cuenta todos los pares que tienes en tu sistema, forman una única función de onda. Y esto es un estado cuántico macroscópico, y sus efectos los podemos medir, ¿vale? Que es la superconductividad. Muy bien. Pero, como os he dicho antes, como nos tiene que poner nerviosos eso de que los electrones formen pares, tenemos que averiguar por qué. Bueno, pues tenemos dos tipos de superconductores frente a lo que es el mecanismo. Unos que son los superconductores convencionales, en los que sabemos por qué se forman los pares de Cooper, y se debe a la interacción de los electrones con la red de átomos. Entonces, una forma clásica de verlo, aunque es todo un efecto cuántico, pero una forma clásica de verlo es fijarse que estos son los iones que tenemos en una red, en un cristal, y estos tienen una dinámica mucho más lenta que los electrones. Es decir, los iones vibran, oscilan con respecto a su posición de equilibrio mucho más lentamente que la velocidad a la que se mueven los electrones. Entonces, cuando un electrón que tiene carga negativa pasa cerca de uno de estos iones que tienen carga positiva, le atrae, puede producir una deformación en la red, como veis que aquí hay deformaciones, y entonces otro electrón que pase por allí sentirá esta deformación, que es una acumulación de carga positiva al fin y al cabo, ¿vale? Con lo que el segundo electrón se sentirá atraído de forma efectiva al primero.
¿ok? Entonces tenemos la repulsión coulombiana, siempre la tenemos, pero lo que demostró Cooper fue que cualquier interacción atractiva, por muy pequeña que fuera, era capaz de dominar y hacer que los electrones formaran pares, ¿vale? O sea, esto puede ocurrir porque estamos en un sólido. Y este es el mecanismo que propusieron en la teoría BCS, la que se hizo en 1957, pero hay otros muchos superconductores que se han descubierto después y que llamamos superconductores no convencionales, en los que no sabemos todavía por qué se forman los pares de Cooper, ¿vale? Y por eso seguimos trabajando en ellos. Bueno, en esos superconductores no convencionales, que bueno, ahora veremos, se descubrieron en 1986, bueno, no, se descubrieron antes, pero los que tenían la temperatura crítica más alta se descubrieron en 1986, fue cuando empezó todo el mundo a trabajar en ellos, y ha habido muchísimas teorías, pero todavía no hay un consenso en toda la comunidad, con lo que se considera que no está resuelto. Aunque se piensa que puede tener algo que ver con el hecho de que esto es un diagrama de fases más complicado que el que enseñé antes. Hay fases magnéticas cerca de las fases superconductoras y esto puede afectar a cómo se forman estos pares de Cooper, pero todavía no se sabe muy bien del todo cómo. Bueno, estos son los superconductores, la temperatura crítica de los superconductores a lo largo del tiempo. Entonces aquí veis el mercurio, que es el primero que se descubrió, y como veis en las primeras décadas se consiguió subir la temperatura como hasta 23 Kelvin, y se pensaba que, bueno, que había un límite, porque era todo debido a la interacción con los átomos, y entonces se calculó y más o menos pues había un límite de unas cuantas decenas de Kelvin y que no se iba a poder subir más. Pero luego hubo un cambio de paradigma bastante importante. Hay muchos más superconductores que esto es solamente un detalle. Y este es el de 1986, que se descubrió la superconductividad en unos óxidos, que se pensaba que era el último sitio donde habría que buscar superconductividad. Bueno, pues ahí se descubrió la superconductividad y unos meses más tarde se consiguió subir por encima de los 100 Kelvin. Fijaos que eso nos pone por encima de la temperatura del nitrógeno líquido, con lo que ya iba a ser muchísimo más fácil de enfriar y de llegar a esas temperaturas. Estos son los llamados cupratos, ¿vale? Que son lo que denominamos superconductores de alta temperatura, por comparación con estos, no porque realmente sea muy alta con respecto a lo que es la temperatura ambiente. Y pero también estos superconductores de aquí abajo son también no convencionales, ¿vale? Son un poco de la misma familia, lo que pasa es que estos tienen las temperaturas críticas muy bajas. Estos eran los únicos superconductores de alta temperatura que se conocían hasta hace poco, y en 2008 se descubrieron estos, que son los que nosotras estamos estudiando en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Y estos tienen hierro, con lo que se esperaría que tuvieran muchísimo magnetismo, y bueno, por el efecto Meissner y tal era un poco sorprendente. Pero bueno, ahí están, no tienen la temperatura crítica tan alta como los cupratos, pero se les considera que pertenecen a la misma familia y que si logramos entender unos podremos entender otros. Eso fue en 2008, han pasado ya 9 años y todavía estamos un poco como al principio, que no hemos podido resolverlo, pero bueno, cuantos más superconductores conozcamos, más próximos podemos estar a terminar entendiéndolo. Y y muy recientemente también se descubrió uno, este de aquí, que tiene una temperatura crítica muy alta, de 200 Kelvin, pero está a 155 gigapascales. Entonces, bueno, pues aplicaciones de eso es un poco complicado, como podéis imaginar. Necesitamos buscar un material que podamos manipular bien. Bueno, pues cuando se descubrieron los cupratos hubo una gran revolución. Esto fue en 1986. En 1987, esta era una portada del Time, en el que se hablaba de Superconductivity Revolution, y esto fue hace 30 años y todavía no nos hemos enterado, ¿no? Entonces es como, bueno, pues estas cosas que pasan. Pero esto no significa que los superconductores no se usen. De hecho, se usan bastante en muchos sitios donde a lo mejor no nos lo imaginamos. Por ejemplo, los magnetoencefalogramas se hacen con unos dispositivos que están hechos de superconductores y que pueden medir campos magnéticos muy pequeños. La resonancia magnética, que a lo mejor algunos la han hecho para cuando os habéis hecho alguna lesión, ahí se usan unos imanes que están hechos con superconductores, o sea que tenemos superconductores en los hospitales.
Y bueno, también habréis oído hablar de los trenes maglev, que en realidad funcionan por levitación magnética, pero ya hay algunos que están empezando a usar superconductores, aunque no se están usando todavía. O sea, están construyéndolos. Y por último, otra aplicación es la de hacer cables. Esto está en pruebas y hay algunas secciones de cable que se pueden encontrar en algunos sitios, pero todavía es muy caro hacerlo. Y es muy caro porque aquí se usan superconductores de alta temperatura y esto, habéis visto que es como una piedra. No se parece para nada al cobre. El cobre es muy fácil hacer cables con él. Esto es mucho más difícil. Tienen que hacer muchísimos trucos ya pues ingenieriles, ¿no? Para conseguir que esto sea un cable. Y de hecho, no solamente están estas aplicaciones, sino que esto es un estudio, no me lo miro en detalle, pero esto es un estudio de mercado y hablan de más de 25 billones de dólares, supongo, que pueden estar en el negocio del superconductor. O sea que es realmente un mundo muy amplio, que va mucho más allá de lo que yo sé, porque a mí me interesa el mecanismo, me interesa la física, pero bueno, esas son las aplicaciones a las que podemos aspirar con los superconductores. Y bueno, ya estoy llegando al final, pero como os he dicho, los superconductores no tenemos todavía ningún superconductor a temperatura ambiente, no sabremos si lo encontraremos, pero nos lo podemos imaginar. ¿Sabéis qué es esto? ¿Os acordáis de las piedras, las montañas, aleluya, que flotaban? ¿Sabéis por qué flotaban? Porque el inoptanio que querían sacar de allí era un superconductor a temperatura ambiente. ¿Vale? No me lo he inventado yo, ¿vale? Eso es así, o sea, lo que pasa es que en la película no lo dicen, pero James Cameron es físico, hizo físicas, y le quedó la cosilla esta de la superconductividad y lo soltó aquí en la película esta. Y en la película extendida, en la versión extendida sí que lo dicen. O sea, si la veis alguna vez, hay un solo momento en el que mencionan que el inoptanio es un superconductor. ¿Vale? O sea que, bueno, estas cosas podrían pasar si tuviéramos superconductores a temperatura ambiente. Bueno, y con esto ya termino y vamos a ver el superconductor, ¿no? Y no sé, como sois pocos, si queréis acercaros. Bueno, ese es el superconductor, si lo queréis, bueno, no tiene mucho que ver. Pero este es IVAPO, es litio, bario, cobre, oxígeno. ¿Lo quieres tocarlo? Sí, es pesado. Pero es un cojón y medio, ¿eh? O sea, es la mierda, ¿eh? Pues sí. Para esta a lo mejor le podemos echar algo. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Mientras él lo echa... Aquí tenemos el superconductor. He puesto un separador y encima el imán. ¿Vale? Con esto exactamente lo mismo que el vídeo que he enseñado. ¿Vale? Pero ahora os explico por qué lo hemos hecho así. ¿Te pongo un poco más? El plástico está bajado, ¿eh? Ya, pero estamos acostumbrados a eso. El plástico es de alta calidad, de bombones. Se está saliendo bastante, no tengo otra. Se ha roto y se está saliendo por fuera. Ah, que se está saliendo. Se está saliendo. Se está saliendo fuera porque se ha roto. Tengo otra. Oh, vaya, qué rico. Los plásticos en la baja temperatura no se llevan bien en general. No, tío. It's not working. No, pero si le echas suficiente como para... No hagas esto. Está calentito, está calentito. Déjalo. No, es que tiene que enfriarse con esto encima, Carlos. No va a funcionar.
Carlos ya está a baja temperatura. Es mi trabajo. Le quedó. Tenemos que volver. Ser físico te permite hacer estas cosas. Eso es un plástico. Vale, he puesto un plástico en medio, ¿vale? Es un plástico, no tiene ningún... Vamos, nada raro, es simplemente un plástico para tenerlos separados, ¿vale? Porque os acordáis que os he dicho que esto es un superconductor de tipo 2 y entonces deja que pase campo magnético, y lo que queremos realmente es que pase una determinada cantidad de campo magnético y no más ni menos, y para eso pongo el separador, ¿vale? Mientras voy enfriando también aquí a nuestro amigo. Vale. Hay que esperar un poco, que me dé paciencia estas cosas. ¿Eh? Sí, eso no lo he explicado todavía. Por eso que me estoy enfriando para que luego no tengamos que esperar a este. Vale, entonces esperamos un poquillo. A ver, con todo lo que le hemos hecho. Vale. Vale. Lo que no vas a hacer es saborear. ¿Veis? Bueno, como podéis ver, de hecho podéis, si tenéis cuidado, podéis pasar y tocar esto. O sea, esto no es que esté levitando, ¿vale? No es esto, esto es un imán. No es esto. No tiene nada que ver con esta levitación, ¿vale? Esto es una... Luego las es pasas por el grupo de clase. que aprietas y no puedes juntarlos. Bueno, si tampoco se los juntas, ¿vale? Grabad, joder. A que los junto. Pero ahí, bueno, de verdad, tocarlo. Cuidado que eso está frío, ¿eh? Que te se apunta el primero aquí. Grabad, todos. Somos todos, Isaías, calma, tranquilo, calma. Que no te para la emoción. Alberto quiere. Lo he notado. La cantidad de campo magnético que hay dentro del superconductor. Y ahora el superconductor no quiere que cambie esa cantidad de campo magnético. Lo puedo juntar y separar, ¿vale? Si hago suficiente fuerza lo separo, pero cuesta bastante. Y empujarlo cuesta más que separarlo porque la interacción está aumentando cuando te aproximas. No, yo voy después de Adrián. Bueno, y mientras tanto, para que no os aburráis los demás mientras esperáis, aquí tenemos algo muy parecido, ¿vale? Aquí está levitando el imán encima del superconductor, aquí vamos a hacer lo contrario. Tenemos unos imanes y aquí dentro hay un superconductor, ¿vale? Lo tapo, es nuestro fantasma, se llama Cooper. Pero no por levitación. Con los pares de Cooper. Y entonces también he puesto un separador. Me has picado. Que no te un frío en el dedo. Movimiento perfecto. Yo quería que no para todo. Entonces le he quitado el separador y ahora si os agacháis podéis ver que está levitando. No puede ser. ¡Wow! ¡Dios! ¿Por qué rebota? A ver, estos son imanes, son exactamente igual que estos y tienen el norte aquí, el sur aquí, el norte aquí. La configuración realmente es simplemente para dar un poco más de estabilidad. Pero lo importante es que el campo magnético es siempre el mismo. Entre aquí y aquí tienes siempre el mismo campo magnético. Entonces, el superconductor no nota ningún cambio en el campo magnético. Hemos visto aquí que realmente no puedes cambiar el campo magnético que está sintiendo el superconductor, no te deja. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. El superconductor siempre quiere sentir el mismo campo magnético. Mientras te muevas en este trozo, tienes siempre el mismo campo magnético. Pero cuando llegas aquí ya desaparece el campo magnético, entonces no puedes seguir, ¿vale? Y rebota pues porque tiene una velocidad para un lado y rebota, ¿vale? Pero no solo esto, esto está anclado, ¿vale? Los vórtices no queréis que se ancle y entonces lo puedes poner de Se está lado, cayendo el nitrógeno. no pasa nada. O lo puedes poner al revés, ¿vale? Y por este anclaje, por la misma razón por la que os cuesta mover eso,
pues esto está anclado, se puede quedar aquí pegado. ¿Vale? Entonces, tú sientes el peso de cómo te está tirando eso hacia abajo también, ¿no? O sea, cuando tienes boca abajo, también... O sea, tira... Bueno, yo no noto mucha diferencia porque esto pesa bastante. Sí, pero vamos, que está ahí, sí. Yo quiero eso para las mesas de nuestra clase, que son tan inclinados. Se nos cae solo. Claro, sí, cuando se vaya a caer, rebota. Una buena aplicación. Para que no se queden los apuntes. Si tiro para arriba. Pero será escribir una lámina con superconductor. Pero ya se queda, ¿vale? Espera, le voy a echar más para que lo Ponen podáis ver vertical, a ver todos si de puedo cerca. Voy a echar más micrófono. Hace un par de años vi una aplicación parecida a esto en un museo dedicado a los trenes en Japón que tenían un recorrido entero. Ah, Era increíble. sí, hay gente que tiene dinero. Los que estáis un poco más lejos, a lo mejor os queréis acercar para verlo más de cerca y poder toquetear aquí la pinza esta. Entonces, este sí, tiene la cerrilla. Hacia arriba lo puedes sacar, pero lo que pasa es que es difícil de pillarlo. Hacia abajo es donde más cuesta. ¿Cómo la lías, Jessica? Cuesta, ¿eh? Ya está, Jessica. Venga, adiós. Sí, hace bastante fuerza. Si metes la pita. Hostia, qué guapo. No va. Dale fuerte. Marc, la vas a liar. Pegar un martillazo, a ver qué pasa. Si le metes un martillazo, se quita el campo. ¿Si le hago qué? Si le das un martillazo, se quita el campo eléctrico. El campo magnético. No, solamente, o sea, tendrías que ponerle un campo magnético muy alto o aumentar la temperatura para que esto deje de ser superconductor, ¿vale? Pero se lo voy a quitar. Sería chulo, en plan de... Le doy al interruptor. Bueno, tiene una simetría, ¿no? O sea, es un disco y este puede girar. Este no puede girar porque te cambiaría el campo magnético, pero esto al girar no cambia el campo magnético. Entonces, por la misma razón por la que esto no se sale de la vía, pues esto puede girar. Podéis seguir tocando. Hazlo girar. Dale flow. Este, de hecho, sí. Lo que pasa es que si está... Yo sí. Yo no podría mover. ¿El micrófono funcionará ahora que le ha pasado eso? Bueno, no le cuesta porque se está moviendo Yo con eso no me ducharía, ¿sabes? Yo hace tanto calor que ya me he empezado a duchar con agua fría. Es que... Es que lo sabía. Se ha caído. Ahora ya no conduce. Es que hay que ponerlo al revés. Espera. Ah, es verdad que tiene la carga eléctrica. ¿Vale? O sea, es importante aquí la polaridad. O sea, fijaos dónde está el limitador magnético. Wow. Aquí tenemos un corte de sur. Rueda. Se pega, pero aquí es otra cosa. Ahí me ha salpicado. En realidad, cuando coincide la polaridad, o sea, cuando tienes norte abajo y sur arriba, está fijado aquí, y cuando le das la vuelta, lo repele porque estarías cambiando la dirección del campo magnético. Como no podemos cambiar nada del campo magnético, ni la magnitud ni la dirección, pues lo tiene que repeler. ¿Lo habéis tocado todas? ¿Sí? Impresionante. ¿Tenéis preguntas? Y cuando se calienta, o sea, el nitrógeno siempre está a la misma temperatura. O sea, El nitrógeno se está evaporando continuamente. Sabéis que cuando hay una transición, un cambio de estado, la temperatura se mantiene constante, ¿vale? O sea que ahora mismo esto está a 77 Kelvin, ¿vale? Entonces, en el momento que se evapore todo el nitrógeno, pues empieza a subir la temperatura. Y entonces, cuando llega a 90 Kelvin, este superconductor, su temperatura crítica es 90 Kelvin. Entonces, cuando llega a 90 Kelvin deja de ser superconductor y esto se va a caer. Pero además no se va a caer, si esperamos suficiente, veis cómo se cae. No se cae así, sino que se cae siguiendo las líneas de campo magnético. Podemos quitarle, ¿eh? ¿El qué?
superconductor. No, no, déjalo. No, Que no, queremos no, ver no, todo. Carlos, Déjalo. Carlos, no, no. Que queremos ver Y que ya salía mucho. Hoy se está jugando mucho. Da igual, tiene 10 dedos. La cosa por la ventana. Tiene 10 dedos, puede perder. Sí, pero... Pero ahora va más lento. Tenemos grasa. Bueno, veis, esto al final se para, pero no tiene nada que ver con la superconductividad, simplemente que es que hay rozamiento con el aire, ¿vale? Pero veis que gira y Sí, sigue girando, sí, no para. de hecho, si ponemos este, si lo intentas girar, siempre vuelve a esa posición. Por lo mismo que siempre, no podemos cambiar el campo magnético que siente el superconductor. Con este se ve mejor cómo cae.